Amén. Dios es bueno. ¿Qué tantos contentos esta noche? Amén. Debemos estar felices porque estamos con Dios. Y queremos entrar a la palabra de Dios. Yo sé que Dios quiere hablar en esta noche. Y Dios nos quiere ayudar. Si tú estás aquí y has fracasado en tu vida, si has cometido errores, si has hecho cosas mal y esto ha traído consecuencias que te han afectado, Dios te quiere hablar hoy. A lo mejor no has cometido errores recientemente, pero todos tenemos que saber cómo recuperar de esos errores y cómo Dios nos quiere ayudar. Quiero predicar un mensaje que se llama Recuperando lo que se perdió. Recuperando lo que se perdió. Para algunos quizás fue confianza, otros finanzas, otro fue la mujer, otro, no sé, el niño se le perdió en la tienda, no sé. Pero Dios nos va a ayudar. 1 Samuel 30, 1 a 8, vamos a leer. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalac habían invadido el Negev y a Siclag, y habiendo asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apiedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David, el sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques al ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sabes qué es algo que me llamó mucho la atención recientemente en esta historia? De que a pesar de que el enemigo vino y se llevó la esposa y los hijos, la Biblia dice que no los mataron. Y cuando yo leí eso, lo primero que vino a mi mente, Dios como quiera estaba protegiendo lo que era de él, para que él pudiera recuperar eso. A veces nosotros creemos, la situación que estoy viviendo, mis finanzas, mi matrimonio, mis hijos, perdidos por mis decisiones y mis errores. Pero cuando yo leo esta historia nos enseña algo de Dios, de que Dios es un Dios que tiene mucha gracia con nosotros. De que a pesar de que por nuestra culpa perdemos cosas, Dios siempre deja ahí una puerta abierta donde Él puede venir y tú puedes recuperar lo que tú crees está muerto. Yo no sé lo que pensó David. David no sabía si su esposa y sus hijos estaban muertos. Estaban llorando día y noche, dice. Y así es como nos sentimos que todo está muerto. Lo que he querido ver de Dios, no lo estoy viendo. Y te quiero decir esta noche, nada está muerto hasta que Dios diga. Entonces, quiero hablar primeramente sobre el miedo nos lleva a cometer errores. El miedo nos lleva a cometer errores. La Biblia es un libro honesto. Está llena de personas que cometen errores. En nuestra historia, David dejó que le ganara el miedo. Desobedeció a Dios, se fue de su voluntad y se fue a Israel por miedo de lo que le iba a hacer Saúl. Primero en Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. El miedo siempre nos llevará a cometer errores. Déjame repetir eso. El miedo siempre nos llevará a cometer errores.
el miedo de ministrar y cumplir el llamado. Hay hombres que no quieren salir al campo. ¿Qué si fracaso? ¿Qué si las cosas no funcionan? Miedo de fracasar, de que, ¿sabes qué? Es que si lo hago, que si me equivoco. Miedo de tener éxito. Es que si hago las cosas bien, van a esperar que siempre lo haga bien. ¿Nunca has tenido eso? Cuando era niño, mi papá me pedía lavar el carro y nunca lo lavaba bien a propósito. Porque yo sabía que si lo lavaba bien, me iba a poner a lavarlo todo el tiempo. A veces así somos con Dios. La razón que fracasamos, y a veces lo hacemos a propósito, para que acepte la gente de que tú eres un loser, y así siempre vas a ser, para tú no tener que ser responsable con el llamado de Dios. ¿Sabes que una de las razones que me endeudé es para asegurarme que no podía salir al campo? ¿Sabe por qué quería comprar casa? Para establecerme, para olvidarme del campo. ¿Qué me está oyendo? Yo sé que ustedes no hacen eso, pero hay miedo de rechazo. ¿Qué si no me quieren? Miedo del futuro. ¿Qué si el costo es mucho? Lo que Dios me está pidiendo. ¿Qué si? Quiero que me oigan, iglesia. Todo miedo tiene raíces en no confiar en Dios. En nuestra historia, Dios le dijo a David que él iba a ser rey. Le dio su favor, lo ungió el hombre de Dios y le dijo, tú vas a ser rey un día, esto viene de Dios. Y sabiendo de que Dios tenía un propósito para su vida, todavía tuvo miedo y se fue corriendo, sabiendo que la protección de Dios estaba sobre su vida. Él dijo en su corazón, ¿qué pasa si Saúl me pesca? Entonces, la Biblia está llena de promesas, pero muchas veces cuando no hacemos lo que debemos es por miedo. ¿Qué si le doy a Dios lo que es de Él y no me queda para pagar mis recibos? ¿Qué si le doy y no me va bien en mis finanzas? Mejor le robo a Dios. Y cometemos errores. ¿Qué si yo lo dejo a Él ser líder de mi casa y me va mal? ¿Qué si yo amo a mi esposa y me lastima? ¿O quiere controlarme? Es otra iglesia, aquí no pasa eso. Todas las mujeres son santitas y hacen caso. No están moviendo abanicos ni nada de eso. Tomamos decisiones dejándonos llevar por el miedo, no nomás causamos daño, pero también nos hace a nosotros vulnerables. ¿Quién puede decir amén? Versículo 1 a 2 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, el tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Sabes, no sé si sabían, pero Thomas Edison es un inventor famoso, pero él tuvo un fracaso enorme en su vida. En 1914, Thomas Edison tenía 67 años, ya estaba grande de edad. Ustedes que se creen viejos, aprende de acá de José, que ya está teniendo bebés a los 60. 67 años, y dice, su laboratorio, en donde él hacía todas sus cosas, en West Orange, estaba en la cima de su éxito. En otras palabras, él tenía muchas cosas que estaba haciendo y estaba a punto de tener un éxito. Y una noche, una explosión química desató un incendio masivo debido a los químicos. Las llamas eran de colores extraños y fuera de control. Edison lo perdió todo. Quiero enseñar la foto. Esa no, ese no es Edison. No, tampoco. No, ya me están perdiendo todos mis sermones. ¿Dónde se quemó el edificio? A ese mero, yo sabía. Entonces Edison lo perdió todo. Prototipos, registros de años de investigación, equipos caros y gran parte del trabajo de su vida.
Y el daño fue de millones de dólares, una fortuna en esa época. El punto clave, mientras el edificio ardía, Edison no se sentó a llorar, ni se dejó llevar por el miedo al futuro. Buscó a su hijo de 24 años y le dijo: Charles, ve a buscar a tu madre y a sus amigas, jamás volverán a ver un fuego como este. En otras palabras, voy a aprender de lo que pasó aquí. Y al día siguiente, caminando entre los escombros y las cenizas, Edison dijo esto: hay un gran valor en el desastre. Todas nuestras equivocaciones se han quemado y gracias a Dios podemos empezar de nuevo. 3 semanas después del incendio, a pesar de haberlo perdido todo, Edison entregó su primer fonógrafo portátil. Primer fonógrafo portátil 3 semanas después. Lo que eso es un aparato para poder grabar y tocar música. ¿Y sabe por qué me impactó tanto eso? Porque me puse a pensar, después de un desastre vino algo bueno que yo disfruto hoy. ¿Sabe por qué yo puedo escuchar mis canciones de adoración en casa? Porque 3 semanas después este hombre decidió: voy a seguir luchando por tener éxito. Decidió no rendirse en lo que estaba haciendo, y hoy disfruto de lo que él hizo esas 3 semanas después. Puedo escuchar mis canciones de adoración en casa y disfrutar y cantarle a Dios. Pero todo comenzó con el fracaso de un hombre. Un hombre que dijo: no voy a dejar que el fracaso me detenga de ver éxito. Quiero hablar sobre recuperando del fracaso. Sabes, nuestros errores tienen consecuencias. Y tenemos que reconocer eso. Si tú no reconoces eso, no la vas a hacer, no vas a recuperar de tus errores. Número 1, sentimos vergüenza. Y debemos de sentir vergüenza. Si no, no vamos a aprender de eso. ¿Verdad? Número 2, tristeza y depresión a veces. Versículos 4 y 5 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, lo que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Dice, hubo tiempo donde había tristeza. Dice que lloraron hasta que ya no tenían fuerzas. Pero les puedo decir algo: no se quedaron así. Déjame repetir eso. No se quedaron así llorando sobre lo que pasó. Hubo un momento donde tuvieron que dejar de llorar y tuvieron que tomar decisiones. Y hay personas que pueden estar años llorando sobre algo que hicieron. Llorando sobre cómo le fallaron a Dios. Llorando sobre cómo fallaron en cualquier cosa. Y se deprimen y viven en depresión. Pero ¿sabes qué? No debes de quedarte así. No fue para siempre. Muchos de nosotros seguimos castigándonos mucho tiempo después de que Dios nos haya perdonado. Debemos dejar de intentar ganarnos una gracia que Dios nos concede gratuitamente cuando nos arrepentimos. ¿Sabes? El momento en donde tú reconoces tu error y tú vienes a Dios y dices: me equivoqué, la regué, Dios te perdona. No hay por qué tú seguir castigándote por algo en donde Dios ya te perdonó. Esa es una mentira del diablo, de que tú te sigas castigando por cosas que ya corregiste o quieres corregir. ¿Quién puede decir amén? Y he hablado con personas, tú oras por ello para la sanación y te dicen: yo no creo que Dios me quiera sanar porque hice muchas cosas más. Mentira. Dios no te quiere castigar por el pasado, ya te perdonó eso. Y es lo mismo con cualquier área de tu vida donde tú te arrepientes. Eso es lo bueno de vivir para Dios, de que yo puedo venir después de cometer un error y mientras vivo puedo corregir cosas con Dios y puedo recuperar cosas que perdí. ¿Sabes qué quiere el enemigo? Él quiere que te hundas en la culpa. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo busques. Número 3, otras personas
Van a estar enojadas contigo por lo que pasó. Tienes que prepararte para eso. Si la regas, se van a enojar. Todos bien calladitos. Versículo 6 dice, David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apiedrado. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David no solo perdió sus posesiones, sino que perdió la confianza de quienes le seguían. Yo no creo que él se sintió bien. Y no te debes de sentir bien. Y va a pasar. Si yo le fallo a mi esposa y ella está enojada, yo no puedo culparla a ella por estar enojada. Yo fui el que cometí el error. Si personas los lastimo y están enojados conmigo y no puedo recuperar esa relación, yo no tengo control sobre eso. Pero tengo que reconocer que hay consecuencias por todo lo que digo y hago. No puedo esperar que ya, deja de llorar. El error de David afectó a los que él amaba. Y sus hombres querían apiedrarlo porque el dolor nubla el juicio. Quiero que me oigas. El dolor nubla el juicio a veces. Cuando estás en tus emociones y estás enojado y molesto, y tenían todo el derecho, por su culpa se habían llevado a los hijos y las hijas de ellos, su familia. ¿Cómo te sintieras tú? De que por mi culpa se llevaran a tus hijos. Yo creo que estuvieran un poco enojados conmigo. ¿Verdad? Un poquito nomás. Rosy dice que no, que se pierde. David se quedó solo. Sus esposas cautivas, su ciudad quemada y sus amigos convertidos en enemigos. Y a veces así se va a sentir cuando cometemos errores. Nos sentimos solos. No va a haber nadie para apapacharte. Todo va a estar bien porque los que te apapachan los lastimaste. Muchos cometen un error cuando fracasan. Corren de sus problemas y corren de la voluntad de Dios y corren de la obediencia a Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo David. Dios tenía un plan y corrió del plan de Dios. Es muy interesante cómo cuando cometemos errores y por esos errores nos va mal, lo primero que viene a nuestra mente es, ya no voy a la iglesia, ya no voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga, lo que yo le prometí a Dios hacer, no lo voy a hacer. Y tú crees que esa es la respuesta. Estás corriendo igual que David. Y quiero que me oigas, te vas a meter en problemas. Algunos se van y se pierden en su trabajo, se dedican a ganar dinero. Y lo que están haciendo es, voy a tener éxito en otras cosas para poder ignorar mi desobediencia y no tener que confrontar mis errores. Si no puedo tener éxito con Dios, voy a tener éxito en la vida. Eso es correr. Yo tengo amigos que en un tiempo eran pastores. Salieron al campo, no procesaron bien lo que vivieron en el campo. Y ahora se dedican a trabajos y negocios. Y me da tristeza. Son exitosos, pero no en lo que importa. Déjame repetir eso. Son exitosos, pero no en lo que importa. Dime algo, ¿has llegado tú a ser exitoso en algo que no importa y ahora te olvidas de Dios? ¿Has pensado en ser exitoso en eso para no tener que cumplir? ¿Has cambiado tus planes? Antes Dios tenía esto y tú estás pensando en otras cosas. Estás corriendo. Hay una historia de un piloto, puedes poner la foto de él, de Time Magazine. Dice, cuando el avión de O'Grady, es este hombre, fue alcanzado por un misil, él se encontró de repente solo en una montaña rodeado de enemigos que lo buscaban para matarlo. Lo había perdido todo, su avión, su equipo y su seguridad. Y durante 6 días vivió escondido, comiendo hormigas y bebiendo agua de lluvia de sus calcetines para sobrevivir. O'Grady cuenta que lo más difícil no fue el hambre, sino el miedo y la desesperación.
Pero él sabía que, que si se quedaba quieto, lamentándose por haber sido derribado, moriría. Y cada noche él sacaba su pequeña radio. No transmitía todo el tiempo para no ser descubierto, solo esperaba el momento exacto para enviar una señal de auxilio. Y cuando finalmente logró hacer contacto con su base, sus superiores le dieron una orden clara: mantente en movimiento y prepárate, vamos por ti. A pesar de estar agotado, el piloto recuperó las fuerzas, porque ahora tenía una promesa de rescate. Y cuando los helicópteros de los marines llegaron en medio de la niebla, él corrió hacia ellos. No solo se salvó él, sino que su rescate devolvió la esperanza a toda su nación. ¿Sabes? El miedo siempre te va a empujar a tirar la toalla en vivir para Dios. Y yo he visto a muchos morir espiritualmente porque dejan que el miedo los detenga de seguir avanzando. ¿Qué le dijo? Le dijo: sigue moviéndote, no te quedes en un lugar. Viene tu rescate. Y en medio de la niebla, donde él no podía ver nada, llegó su rescate. A veces así se siente en vivir para Dios. No ves si Dios te va a ayudar o no, pero tienes que seguir avanzando en Dios. Porque cuando no lo esperas, Dios se va a mover. Sigue avanzando en las cosas de Dios. El error que cometen muchos es se estancan y dejan de hacer lo que antes hacían fielmente. Y luego dicen: no estoy viendo un avance en mi vida. ¿Por qué? Porque en vez de tú mover y avanzar en Dios, te quedas estancado, lleno de miedo, y ahora ya no haces lo que Dios te está pidiendo en esa área de tu vida. Quiero que me oigan, iglesia. Tienes que aprender a recuperar de tus fracasos, porque va a pasar. Vas a cometer errores de tus malas decisiones. Dios quiere que recuperes. Hay personas que necesitan que recuperes. Tú lo necesitas más que todo, porque en tú no recuperar, eso va a afectar tu fe. Ya no vas a creerle a Dios en esa área de tu vida. Ya no vas a ser el mismo en esa área de tu vida. Tienes que aprender como cristiano a recuperar. Me gusta lo que hace David en nuestra historia. Él toma responsabilidad por su fracaso. Él no comienza a enojarse o pelear con sus hombres. No les echa la culpa a ellos. Ellos están ahí hablando de apiedrarlo y él no se enoja. Él reconoce: es mi culpa todo esto. Él no les dice: pues ustedes también podían haber, no me tenías que seguir. Y ese es el error que cometemos muchas veces, es sentir resentimiento hacia la persona a quien tú lastimaste. Que te molestes con que ellos no estén contentos contigo cuando fue tu culpa. ¿Sabes? Cuando yo cometo un error con mi esposa y ella está enojada conmigo y yo reconozco que hice mal, yo no puedo enojarme con ella por ella estar enojada conmigo. Si yo, es mi culpa. Hay hombres aquí, cometes un error y un mes después: confía en mí. Pero tu error no fue tan pequeño, ¿verdad que no? Fue algo grande, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué hizo él? Él se enfocó en Dios. Se acercó a Dios. Le decía: una de las cosas más difíciles de hacer cuando fracasas es recuperar tu relación con Dios. Porque el enemigo te miente. ¿Cómo te vas a acercar a Dios después de lo que hiciste? Pero la Biblia dice que eso hizo David. No fue algo pequeño que él hizo. Por su culpa, estos hombres valientes que lo seguían perdieron sus familias por la culpa de él. Y quiero que me oigan, iglesia.
La recuperación comienza con confiar en Dios. Y no en lo que tú has hecho o lo que tú puedes hacer en tu fuerza. Tú no puedes recuperar cosas. Dios sí. Versículo 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero más David se fortaleció en Jehová su Dios. Si yo fracaso, ¿sabes? Si yo lastimo a las personas a mi alrededor, yo tengo que ir con Dios porque no queda nadie más. Solo Él me puede ayudar cuando estoy en ese punto. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Cómo enseñó de que ahora iba a confiar en Dios? Versículo 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sabes cómo enseñas de que estás bien con Dios? Buscas a Dios y comienzas a obedecer a Dios y no lo que tú quieres hacer. ¿Sabes qué es? Cometí este error. Estaba haciendo las cosas mal. Dios, perdóname. ¿Qué esperas de mí en esta área de mi vida? ¿Qué debo estar haciendo que dejé de hacer? Y lo haces. Y así es como le enseñas a Dios, voy a confiar en ti y no en mí. No en mi esfuerzo. No en lo que yo puedo hacer. Sino en lo que tú puedes hacer en mi vida. Y David habló con Dios, le está diciendo, tú estás en control. Esto no es una pregunta fácil. Si son mis hijos y mis hijas, yo quiero, Dios, dámelo. ¿Sí o no? Pero Él no hizo eso. Si tú quieres, Dios, me vas a dar victoria. Y si no, tú sigues siendo Dios. Qué difícil, ¿verdad? Estamos hablando de su familia. Y David está diciendo en pocas palabras, si te mueves o no, tú sigues siendo mi Dios, pero voy a confiar que me vas a ayudar. Y eso es difícil. ¿Puedes tú tomar decisiones para Dios y decir, voy a ser fiel aunque tú no te muevas? Yo entiendo que tú estás en control. Si eso no es... Pero ¿sabes qué hizo Dios? Se ve el corazón de Dios hacia nosotros en cómo le contestó a David. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios no tenía que hacer eso. Pero ese es el corazón de Dios con nosotros. No merecemos mucho lo que tenemos y cometemos errores y no merecemos que Él nos exalte y nos eleve y nos bendiga y que Él aplique su gracia en esas áreas donde por nuestra culpa no estamos bien. Pero eso es lo bueno que es Dios. De que Dios dice, si tú me buscas, dice, yo quiero que tú recuperes. Quiero verte bien. Muy interesante, cuando predico algo de ánimo, también callados, y cuando predico algo fuerte, amén, amén, amén. Dios le dijo, cometiste un error, pero te dejaré regresar al plan original que tenía para tu vida. Eso es lo más increíble para mí. Se aleja de Dios, se va por todas partes haciendo cosas que no debía. Y no nomás, él viene, busca a Dios, se arrepiente y no nomás recupera su mujer. Hasta Dios se mueve por él para que él recupere el reino que le había prometido desde el principio. ¿Sabes qué es la mentira que muchos creen? Ese llamado ya lo perdí porque la regué. ¿Quién dijo? Dios le dijo, yo voy a ayudarte, voy a curarte y voy a asegurarme que recuperes lo que el enemigo te robó. Si eso no es la gracia de Dios, iglesia, no sé qué es. Tuve yo años haciendo mi propia vida, corriendo de la voluntad de Dios. Y mira lo que Dios me ha dado. No merezco nada de lo que tengo. No merezco la esposa que tengo. No merezco la iglesia que tengo. No merezco este ministerio. No merezco de que Dios me use de esta forma. No lo merezco. Hay hombres mejores que yo. Más capacitados. Mejor corazón que yo. Pero eso es la gracia de Dios. Quiero cerrar con esto. La ayuda milagrosa de Dios. Hay una fábula que siempre me ha gustado del burro y el pozo. Algunos de ustedes ya lo han oído, pero no lo aplicamos.
Había una vez un campesino que tenía un burro viejo. No como yo no estoy viejo ya. Un día el animal cayó en un pozo muy profundo que estaba seco y el burro, asustado, empezó a rebuznar con fuerza mientras el campesino pensaba qué hacer. Al ver la profundidad del pozo y lo viejo que estaba el burro, el campesino decidió que no valía la pena rescatarlo. Pidió ayuda a sus vecinos para tapar el pozo y enterrar el burro para que no sufriera. Como yo sufrí enterrado, no sé. Bueno, todos tomaron palas y empezaron a tirar tierra. No te vas a quedar en el pozo si estás viejo en esta iglesia porque te entierro. Para que no sufras, hermano. Todos tomaron palas y empezaron a tirar tierra dentro del pozo. Al principio el burro se angustió horriblemente, como David en Ziklag. Pero pronto el burro hizo algo increíble. Cada vez que una palada de tierra caía sobre su lomo, él se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. No importaba cuánta tierra le tiraran, el burro se la sacudía y la usaba como plataforma. Y mientras los vecinos seguían tirando tierra para enterrarlo, el animal seguía subiendo. Al poco tiempo, para sorpresa de todos, el burro llegó al borde del pozo, saltó y salió trotando. La buena noticia esta noche es que con Dios nosotros también podemos salir trotando del pozo. Dios nos va a ayudar a sacudirnos el pasado. Y vamos a poder pisar sobre eso con Dios y salir diferente. Trotando significa el burro ya no era el viejo. Me imagino a este burro viejo que caminaba bien despacito, pero saliendo del pozo, viendo, brincó, comenzó a trotar. Y yo lo he visto en hombres de Dios, siempre batallando en servir a Dios, y son una montaña rusa de emociones, y un día están bien, el otro día no. Pero llega el punto en donde no tiran la toalla en vivir para Dios y siguen sacudiendo su pasado hasta que un día van trotando y salen al campo. Y felices, cambiados y diferentes. Y créeme, tengo unos burros ahí fuera, predicando ahorita, que estaban así y ahora están así con Dios. Y felices y trotando con Dios. Y yo soy uno de esos burros también. No nomás feos. Y uno que sigue diciendo amén como burro. Cuando decidimos recuperar, Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Qué pasó en nuestra historia después de que David decidió buscar a Dios? Uno, es Dios lo guió. La Biblia dice que se encontró con ayuda. Un hombre que le dijo exactamente dónde ir y cómo recuperar. Eso es de Dios. La segunda cosa es Dios le dio poder y favor para poder cumplirlo. Yo no puedo hacer nada sin Dios. No puedo yo ganarle adicciones sin Dios. No puedo yo tener el matrimonio que tengo sin Dios. No puedo yo estar bien sin Dios. El momento en que tú entiendes eso, te vas a apoyar en Dios y no en tu fuerza. Yo no puedo tener esto, lo que tengo, y aguantar el peso de lo que tengo sin Dios. Y yo sé que voy a cometer errores. Y sé que me voy a equivocar y cada vez voy a tener que sacudirlo y aprender. Pero eso solo lo hago con Dios. Porque como humano no puedo hacer nada de lo que hago. 1 Samuel 30. Voy a cerrar con esto. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalequitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Sabes cómo recuperar del fracaso y Cuando recuperamos del fracaso, muchas veces esto desbloquea el destino.
Quiero que piensen conmigo sobre esto. El libro no es un libro lleno de personas que nunca fallaron. Es un libro lleno de personas que cometieron errores. Pero ¿sabes qué es lo increíble de esta historia? Dos cosas pasaron en donde esto ayudó a David a llegar a su destino. Esta victoria es una de las cosas que pasó. La segunda es cuando él mandó a Judá algunas cosas para ellos. Esas dos cosas causaron de que la gente de Judá lo aceptaran como rey de Israel. Entonces esta victoria y otra victoria que tuvo fueron las dos cosas claves para él ver el destino que Dios tenía para él desde el principio. Pero si no hubiera sido por el fracaso, por el error, no hubiera tenido lo que necesitaba. Dios usó lo malo para el bien. Una cosa he aprendido, podemos aprender de nuestros errores. Aprender de esos errores que cometemos puede formar nuestro carácter. Y eso, iglesia, nos prepara para nuestro futuro. Para ser mejores en el futuro de lo que somos hoy. Yo sé que a lo mejor no te gusta lo que has vivido. Pero sabes, esas cosas malas en tu pasado, cuando estás con Dios, sirven para tu carácter hoy. Cuando lo procesas por medio de Dios, sirve para la persona que eres hoy. Hoy en la mañana el pastor Arjona estaba predicando y yo vi un carácter que Dios formó. Él no hubiera sido ese hombre que predicó en la mañana si no hubiera sido por cosas que él sufrió. Dios ha hecho algo increíble en ese joven pastor. Lo que Oscar es, no es igual. Mario no es el mismo que se fue. No es el mismo porque en vivir cosas, Dios nos moldea cuando nos mantenemos dentro de su voluntad. Y aunque las personas no siempre lo ven, siempre hay alguien que puede ver Dios y el cambio que está haciendo en ti. Y Dios quiere hacer lo mismo para todos. A mí no me importa qué errores cometiste, qué fallas tienes. Si lo procesas por medio de Dios, Dios puede hacer algo increíble contigo un día. Amén. Vamos a